¿Qué tal? Buenas tardes. En esta ocasión vamos a presentar el ensayo virtual de la unidad 2 de la materia de cálculo integral, denominado integral indefinida y constante integración. Esperemos que sea eso de todo agrado. Nos veremos más adelante. Muchas gracias. Cálculo integral, unidad 2, integral indefinida y constante integración. El contenido: 2.1, determinación de la constante de integración por medio de condiciones iniciales. 2.2, significado geométrico. 2.3, significado físico de la constante de integración. 2.1, determinación de la constante de integración por medio de condiciones iniciales. La constante de integración puede hallarse en caso dado cuando conocemos el valor de la integral para algún valor particular de la variable. Para poder determinar la constante de integración es necesario tener algunos datos, además de la expresión diferencial que se ha de integrar. Cuando se integra de forma indefinida una diferencial de y igual a f' de x por dx, tenemos la siguiente integral: f' por x dx igual a fx más c. Lo que se obtiene es una familia de curvas de la forma fx más c, donde c se denomina constante de integración. Aquí lo podemos ver más detallado. En conjunto de todas las antiderivadas se denomina la integral indefinida de f respecto a x, denotada por, y ponemos la misma fórmula que vimos hace rato, donde vemos el símbolo de integral, f de x, fx por dx igual a fx más c, donde vemos la función integrando es la f y f mayúscula es una antiderivada de f, y vemos como la constante de integración se representa con la letra c. Un ejemplo: hallar una función cuya primera derivada sea 3x cuadrada menos 2x más 5 y tenga el valor 12 cuando x es igual a 1. La solución sería la siguiente: tenemos 3x cuadrada menos 2x más 5, dx es la expresión diferencial por integrar, y tenemos integración de 3x cuadrada menos 2x más 5 dx igual a x cúbica menos x cuadrada más 5x más c, siendo c la constante de integración. Por las condiciones de nuestro problema, este resultado debe ser igual a 12 cuando x es igual a 1, es decir que 12 es igual a 1 menos 1 más 5 más c, o sea que c es igual a 7, y por tanto tenemos que x cúbica menos x cuadrada más 5x más 7 es la función que estamos buscando. 2.2, significado geométrico. Significa que todas las funciones que coincidan en su estructura serían primitivas individuales, pero en conjunto forman una integral indefinida. Es una familia de curvas con la misma gráfica desfasada según el valor que tenga la constante de integración c. Será una gráfica paralela a las demás, que estará el eje de las y en el valor exacto de c. Aquí podemos tener un ejemplo. Determinar la ecuación de la curva cuya tangente en cada punto tenga dependiente 2x. Solución: puesto que la pendiente de la tangente a una curva en un punto cualquiera es de y en dx, tenemos por hipótesis de y sobre dx igual a 2x, o sea de y es igual a 2x de x. Integrando y igual a 2, que integra x por dx, o sea, sacamos la fórmula básica, que es y igual a x cuadrada más c, siendo c la constante de integración, como lo habíamos comentado. Ahora bien, si damos a c varios valores, digamos 6, 0 y menos 3, aquí en el problema, entonces y igual a x cuadrada más c de la fórmula da las siguientes ecuaciones: y es igual a x cuadrada más 6, y es igual a x cuadrada y igual a x cuadrada menos 3. Y ahí vemos en la figura, ¿sí?, cómo se representa la parábola, ¿no?, en gráfica, ¿verdad?, cuyos lugares geométricos son parábolas con sus ejes en el eje de las y que cortan a este eje a las distancias 6, 0 y menos 3 respectivamente del origen. Todas las parábolas y es igual a x cuadrada más c tienen el mismo valor de y en dx, es decir, tienen la misma dirección o pendiente para el mismo valor de x. Se advertirá también que la diferencia de sus ordenadas
permanece la misma para todos los valores de x. Por lo tanto, todas las parábolas pueden obtenerse trasladando una cualquiera de ellas a lo largo del eje de las y, puesto que en ese caso el valor de c no se afecta la pendiente de la curva. 2.3. Significado físico de la constante integración. Así como se vio que matemáticamente la constante arbitraria c, mientras no está calculada, nos muestra una familia de gráficas paralelas, físicamente también tiene un significado. Y aquí podemos ver un ejemplo de un significado físico de la constante de integración, y como vimos en el tema anterior, vemos también de forma gráfica la representación. Si vemos de la función integrando fx de x es igual a f x más c. Dependiendo de la situación de la que se trate, la constante de integración puede tener diferentes valores y significados. Por ejemplo, si el problema que nos plantea refiere a velocidad, al integrarla se obtiene una función que indica la posición del móvil estudiado. La constante de integración indicaría la posición que tenía ese móvil en el momento en que comienza la observación. De la misma forma, al integrar la aceleración se obtiene la velocidad. La constante indicaría entonces la velocidad inicial. Así, cuando se hable de problemas de economía, en el caso de una función de costos, el valor c se refiere a los gastos fijos, es decir, los que no cambian y que deben de cubrirse haya o no producción. Y vemos un ejemplo gráfico, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención.